Hola, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a este espacio en horas de la mañana. Bueno, los invito a que presentemos este tiempo delante de Dios. Vamos a pedirle que sea Él guiando este espacio, que sea Él tomando el control. Padre Santo, yo te pido que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo tomando todo control, que seas tú trayendo sabiduría a nuestro corazón. Tú nos has dicho cuán importante es atesorar tus palabras. La sabiduría de Dios, esa sabiduría es la que nosotros realmente necesitamos, Señor. Te doy gracias por instruirnos en esta mañana y por guiarnos, Señor, en el camino en el que debemos andar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, de nuevo muy buenos días a los que se van uniendo en este directo. Quiero que empecemos un tiempo a meditar en asuntos familiares y vamos a revisarlo a la luz de las Escrituras. El día de hoy quisiera que habláramos acerca de los adolescentes, de la adolescencia. Yo creo que en cada uno de sus hogares debe haber por lo menos un adolescente. Entonces, ¿qué tal si lo revisamos un poquito a la luz de las Escrituras? Muchos de los que están escuchando este mensaje, si no todos, ya pasaron por esa etapa, pero lamentablemente tenemos la tendencia a olvidarnos cómo, cómo sentíamos en ese tiempo, qué experimentábamos, qué sensaciones, qué emociones, qué intereses, y por eso tendemos a actuar y a pretender que nuestros hijos se comporten como adultos. Bueno, hay unas características que describen con claridad a los adolescentes. Quisiera leer un pasaje que encontré en un libro, en cierto lugar, encontré este pasaje y ya después les digo por qué me sorprendió. Dice, en la actualidad, ellos, los jóvenes, aman los lujos, tienen malos modales y desprecian la autoridad. Muestran falta de respeto con los adultos y se la pasan reunidos en sus lugares favoritos charlando de todo y de nada a la vez. Están ávidos de contradecir a sus padres, monopolizar la conversación y la compañía. Comen como glotones y se han convertido en los tiranos de sus maestros. ¿Sabe quién firma? ¿Un profesor, un rector de universidad, un padre de familia? No, a esto lo firma Sócrates, 400 años antes de Cristo. Yo creo que usted también se sorprendió como yo. Dice en la actualidad. Y parece que el carácter de los jóvenes no ha sido muy diferente desde que existen. 400 años antes de Cristo, ya ellos amaban los lujos, empezaban a manifestar malos modales y a despreciar la autoridad, a mostrar falta de respeto hacia los adultos y a reunirse para hablar de cosas vanas. Bueno, dice que se han convertido en los tiranos de su maestro, de sus maestros. Hoy en día es una queja muy común de los profesores. Dicen, no, ya es muy difícil enseñar a los jóvenes. Muchos se retiran antes de tiempo, muchos tan pronto cumplen la edad de jubilación. Dicen, esta es la hora de salir. Porque está de acuerdo con lo que decía Sócrates hace ya 2400 años aproximadamente. Y es que los jóvenes entran a una edad en donde empiezan a tener cualquier cantidad de conflictos. Pero miremos primero qué significa la palabra adolescente. La palabra adolescente viene del latín adolescere, que significa padecer. ¿Sí? La palabra en sí misma define claramente lo que experimenta un joven en esa edad, en esa transición de niño a adulto. Las escrituras no mencionan la palabra adolescente, habla de los jóvenes. Es esa edad en donde ustedes saben, hay unos cambios a nivel social, a nivel físico, a nivel emocional. La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa. Si miramos allí Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. No importa si usted no tiene un hijo adolescente, seguramente lo tuvo, pero puede ser que tenga nietos,
que ya están a punto de entrar a esa etapa o que ya están en la etapa de la adolescencia y seguramente va a encontrar este conocimiento útil. A veces ese conocimiento está allí. De hecho, la sabiduría de Dios está por todos lados. Está mirando quién la quiere aceptar en su casa. Por eso, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, cada vez que pasamos nuestras circunstancias del día a día a través del filtro de la palabra, nos damos cuenta que hay sabiduría en ella. Vamos a ver qué pasa con un joven en esta edad. Dice que hay tiempo para todo. Hay un tiempo para ser niños, hay un tiempo para ser jóvenes, pero también hay un tiempo para madurar. Muchos adolescentes tal vez no cuentan con unos padres sabios o tal vez su rebeldía es superior a la sabiduría de sus padres y no se sobreponen a ese tiempo de la adolescencia. Muchos todavía viven como adolescentes, tienen 40 o 50 años, muchos nunca llegan a superar esa etapa de la adolescencia que se caracteriza por cuestionamientos, ¿sí? Una de las características de la adolescencia son los cuestionamientos, que se cuestiona, ellos dicen, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? No qué soy, ellos saben qué son, solamente que el sistema perturba sus mentes, trata de convencerlos de que tal vez no son lo que ellos saben que son. Ellos tienen la certeza, yo siempre tuve la certeza cuando era niño de que era un niño, siempre supe que era un hombre, un varón, siempre desde niño yo sentía esa atracción hacia el sexo opuesto. Entonces, ¿quién soy? Es algo que ellos se cuestionan, no qué son. Cada uno sabe, a menos que tenga una experiencia traumática que lo lleve a dudar de qué es él. Pero ¿quién es? ¿Quién es? Solamente Dios le puede dar respuesta. ¿Qué es? Es algo natural. Usted no necesita que le digan, usted es una mujer o usted es un hombre. Usted no necesita que le digan eso. Usted necesita saber es quién es en Dios y quién es para Dios. Ellos también se cuestionan, ¿qué tanta libertad tengo? ¿Pudiera ser un poco más libre? Hay cosas que tal vez yo pudiera hacer que no estoy haciendo. ¿En qué soy bueno? También se preguntan. Algunos empiezan a tener emociones negativas diciendo o pensando que no son buenos para nada. Tal vez se los han dicho en el hogar, tal vez otras personas se los han dicho. Aún profesores a veces cometemos o cometen ese error de decirle a un estudiante que no es bueno para nada. Y eso es muy dañino para un joven que está forjando su carácter, que está formándose y preparándose para lo que será en la adultez. Hay cambios que se presentan, hay cambios sociales, ¿cierto? Por ejemplo, los padres son sus líderes. Los padres ellos son fieles a sus padres hasta que se identifican con grupos y empiezan a ser fieles a algunos amigos, a esa fidelidad que antes se le debían a los padres, esa cercanía que antes tenían con los padres, ahora se traslada a los grupos o a individuos que suelen ser las personas más cercanas con ellos en el colegio o en la calle. Empiezan a identificarse con compañeros. También los podemos ver que se vuelven más independientes. Otra de las manifestaciones muy claras en esa edad es el interés por las personas del sexo opuesto. Cambios en el estado de ánimo, a veces los vemos muy alegres, otras veces los vemos muy callados, a veces están ensimismados y está esa tendencia. Todo para ellos es nuevo, están experimentando tiempos nuevos, su cuerpo mismo está siendo transformado, entonces empiezan a meditar en esas cosas, qué está pasando, qué está sucediendo, y si su relación con sus padres no ha sido cercana, y si no ha tenido respuestas desde su corta edad, ahora empieza a buscar respuestas por fuera. Esas respuestas a las preguntas relacionadas con la sexualidad empiezan a tener respuesta, pero con mucha frecuencia en las personas equivocadas. Si la otra persona, imagínense, si la otra persona con la cual él está interactuando y a quien le tiene confianza, tiene
sexualidad distorsionada por alguna razón, por alguna mala experiencia, por algún abuso, por cualquier razón, las respuestas que él dé son las que son los parámetros que seguramente van a marcar la vida de este joven adolescente. Por eso es importante estar siempre atentos a sus preguntas y estar dispuestos a responderles con total libertad. Si ellos ven que tú eres libre para hablar con ellos de esos temas, ellos van a seguir inquiriendo. Papá, mamá, venga, ¿esto qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué partes de mi cuerpo están cambiando y por qué están reaccionando de esta o de aquella manera? Pero hoy podemos es la oportunidad para enseñarles lo que es la verdadera sexualidad. Eso sí es una oportunidad para de verdad educar sexualmente. Ahora el Estado, los estados del mundo, más bien este Estado universal globalista, está buscando tomar a los hijos y adoctrinarlos partiendo desde la sexualidad, diciéndoles que son libres para usar su sexualidad sin necesidad de tomar ciertas precauciones, sin necesidad de guardarse, sin necesidad de... Háganlo como a ustedes les antoje, eso es libre desarrollo de la personalidad. Por eso tantas prácticas negativas arrastran a los jóvenes a terminar en perversiones de las cuales se hacen esclavos y nunca pueden salir de allí. ¿Qué sucede si yo noto que un hijo adolescente no me hace caso y con frecuencia se mete en problemas? ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejarlo hacer lo que él quiera para no tener que confrontarlo? ¿O debería decirle que lo que está haciendo no es correcto? Bueno, muchos padres optan por no aconsejarles porque como el hijo se enoja y entonces levanta la voz y yo no quiero problemas aquí en mi casa, entonces yo lo dejo que haga lo que quiera. Pues finalmente, si el hijo atiende el consejo, bien por él. Si no atiende el consejo, él llevará las consecuencias. Pero el padre también, los padres, seremos responsables de la instrucción que les hayamos impartido, de haberlos corregido o no haberlos corregido. Ya no podremos, una vez alcance la mayoría de edad, ya seguramente no podremos tener esa influencia sobre ellos, pero habremos hecho lo correcto. Sin embargo, también les digo que si mi hijo tiene 20 años y todavía depende de mí, o 25 años y todavía depende de mí, todavía está bajo mi techo, está también bajo las reglas de mi casa, porque en la casa Dios estableció una autoridad. No deje que esa autoridad sea menospreciada. Ubíquese en el lugar que le corresponde. Varón, tú eres la cabeza de tu casa, mujer, tú eres ayuda idónea y ambos son autoridad sobre ese hijo. No importa si tiene 20, 25, 30 o 40 o 50, aún si él paga sus gastos, pero habita bajo el mismo techo, deberá sujetarse a los principios del hogar mientras esté allí. Allí, mientras los padres vivan y este joven pueda vivir bajo ese techo, entonces él tendrá que sujetarse a las reglas de la casa. Porque mi casa, por lo menos, es casa de Dios. Es un lugar donde se honra a Dios, es un lugar donde se hacen las cosas a su manera. Proverbios 13:14 nos dice: la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Sí, escúchenla de nuevo. La instrucción de los sabios, los padres, digamos en este caso, es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Ahora bien, es posible que muchas de las instrucciones que se les dé a los hijos no las reciban. Es posible que ellos digan: no, mi papá ya está viejo, mi mamá, ellos no saben, el mundo ha cambiado, las cosas son diferentes hoy en día. Pero debemos cumplir con el sagrado deber de instruirlos en el camino correcto, tarde o temprano. Sea que lo quieran recibir o no, tarde o temprano la vida les mostrará que lo que les estamos impartiendo es vida, y la vida misma les enseñará si ellos estaban en lo correcto o estaban equivocados. Y es posible, y quiera Dios que así sea, que entonces ellos se vuelvan a Dios, se vuelvan al consejo recibido por los padres. Pero siempre ese consejo esté allí dispuesto, disponible.
de modo que en su momento ellos lo recordarán. Jesús prometió el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas y Él nos recordaría. Esas palabras que nos hablaron los padres, Él, el Espíritu Santo, se las recordará a ellos y les hará volver en sí. Y entonces ellos dirán, yo definitivamente necesito retomar el rumbo, necesito ubicarme en el camino que mis padres una vez me enseñaron. Tal vez yo lo desprecié en su momento, pero este es el tiempo para volver a ese camino. Pero si nadie les ha instruido, entonces seguirán por el camino hacia la perdición, viendo las consecuencias, pero no sin poder reconocer que hay un camino que Dios puso para que camináramos por él, el camino de la vida. Los que no tienen esa instrucción, con mucha frecuencia continúan por el camino de la muerte, pensando que es el único camino. Bueno, hay señales que nos indican que los jóvenes pueden estar en problemas. Por ejemplo, hay jóvenes que evitan las reuniones familiares. Empiezan que ya no quieren nada con la familia. No quieren hablar de nada, no quieren hablar con nadie. Hay algo que allí empieza a manifestar. Por lo general esto es típico en los adolescentes. Pero hay algunas indicaciones de que el joven puede estar en problemas. Por ejemplo, lo vemos con secretos. Siempre está hablando en secreto. Entras al cuarto y apaga la televisión. Cambia de canal rápidamente. Hay algo que no está bien allí. Debemos ser sabios y aprender a leer esas reacciones, esas actitudes de ellos, para entender que hay algo que no está bien y es necesario atacar la fuente, revisar qué es. Puede ser que se esté involucrando con la pornografía, y esa es una terrible atadura. Muchas personas reportan que estropean su sexualidad desde allí, desde la pornografía, que los conduce a la masturbación y a ser esclavos, cuando Dios los creó para ser libres. Cuando luego tengan una relación seria ya con su pareja definitiva, esa parte estará muy afectada y entonces no podrán realmente funcionar de la manera correcta en este aspecto. Otra característica de que el joven puede estar en problemas es que habla de manera insolente. A toda hora responde de manera insolente. Hay que hacer un alto allí en el camino y decir, oye, hijito, ven, hablemos tranquilos, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué te inquieta? ¿Por qué estás así? Pero no igualarnos con ellos para gritar al mismo volumen o mayor, tratando de anular el suyo, sino con sabiduría. Oye, hijo, ven, probablemente no has caído en cuenta, pero estás gritando. Mira, hablemos tranquilos, ¿qué pasa? Otra cosa que sucede generalmente en la adolescencia es que empiezan a quejarse de las cosas que tienen, tienen lo peor, ¿no? Mi televisor es pequeñito, bueno, todas estas cosas, o se quejan de lo que tienen o se quejan de lo que no tienen. Empiezan a compararse cómo fulano sí tiene, cómo sultano sí tiene. En el colegio también empiezan a manifestarse situaciones como bajo rendimiento. No estoy diciendo que esto sea lo que deba suceder en todos ellos. Estoy diciendo que estas manifestaciones son indicadores de que algo puede estar andando mal. Si alguno o varios de estos tienen lugar, es importante revisar, escudriñar, que orar y pedirle a Dios que nos muestre en dónde está la fuente de este comportamiento equivocado. Empiezan a desafiar la autoridad, algunos se ausentan de las clases. Hay algo que no está bien allí. No les importa el colegio en lo más mínimo ni quieren participar en sus actividades. Comienzan a relacionarse con amistades negativas. Uno empieza a ver cómo su lenguaje cambia. Empiezan a utilizar expresiones soeces, a usar un lenguaje diferente. Se esconden para hablar con sus amigos. Tienen amigos mayores que ellos. Esto no es muy conveniente. Defienden de manera exagerada a sus amigos. ¿Ustedes por qué desconfían de ellos? Cuando los padres manifiestan que de pronto esta persona no conviene, ellos se van al otro lado a defender a su amigo.
Obviamente no debemos estar criticando ni juzgando a quien no conocemos. Debemos darnos el tiempo y procurar acercar sus amigos, atraerlos para conocerlos un poco, ¿cierto? Y ya sabiendo de primera mano en qué andan estas personas, ¿ok? Podemos nosotros hablar con nuestro hijo con claridad. Ah, Otra cosa que también sucede es que empiezan a criticar a los que hacen lo correcto. Les molesta que alguien ande rectamente, rechazan las reglas y empiezan a romper los límites. Yo quiero salir con mis amigos, y entonces le dices, bueno, estás aquí a las 9 de la noche, y entonces llega a las 11 de la noche o a las 10 y empieza a hacerlo progresivo, mirando hasta dónde puedes llevar el límite, extiende los límites y rompe las reglas. También una cosa muy importante, si la notamos, es un joven que empiece a descuidar o una joven que empiece a descuidar su higiene personal. Puede ser que esté cayendo en un ciclo de depresión. Esta es una de las características y es que empiezan a menguar en su higiene personal, empiezan a dormir de más. Es normal que los jóvenes duerman, ellos por lo general duermen bastante, pero si notamos un cambio dramático en los tiempos de su sueño, puede haber un problema allí de depresión. Revisarlos, estar atentos, que no presenten cortaduras. Hay algunas corrientes que los invitan a causarse daño, a cortarse, a causarse daño y que lo asocian con placer. Obviamente esto no es placentero, pero cuando ellos lo asocian con placer, muy seguramente allí ya hay un componente espiritual. Utilizan peinados extraños, radicalmente extraños, y comienzan a algunos a imitar la apariencia de cantantes o activistas de sectas. Hay que tener cuidado. Cualquiera de estas señales nos deberían mover a orar. De hecho, antes de que esto suceda, ya deberíamos estar orando por ellos, guardándolos, cubriéndolos, aun si no son adolescentes, empezar a prepararnos para ese tiempo, de modo que cuando llegue la adolescencia, el Señor pueda darnos la sabiduría, ya hallemos la sabiduría que se necesita para poderlos guardar y proteger. Lo que los va a librar de las opresiones, del engaño, de la violencia, de todas estas cosas, de las perversiones, es la verdad. Porque para ellos también aplica, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que es la verdad de Dios la que los va a guardar. Estemos siempre atentos. Proverbios 17:25 nos dice, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Por eso nosotros tenemos que saber apoyarlos, saber también acompañar a los maestros en el proceso de enseñarles. ¿Por qué? Porque a veces los padres se ponen de manera descuidada, de manera, digamos, inconsciente o consciente de parte de sus hijos. Y es importante que ellos sientan que estamos de parte de ellos, pero más que de parte de ellos tenemos que estar de parte de la verdad. Entonces, si nuestro hijo se está metiendo en situaciones difíciles, si está en problemas, antes de ir a pelear con el profesor, debemos ir y consultar y mirar la otra cara de la moneda. Nuestros hijos van a dar una versión, pero hay que escuchar la otra versión, porque así les podremos ayudar. Pero ponernos en contra de aquellos que los están formando, a menos que tengamos evidencia de que los están formando de una manera negativa, de una manera destructiva, porque eso sucede también. Hoy en día en los colegios hay que tener mucho cuidado con estas ideologías, con estos pensamientos filosóficos nuevos, con prácticas, evitar esas prácticas del yoga, ser claros con los docentes. Mira, yo no quiero que pongan a mi hijo a hacer prácticas de yoga. Eso no estoy de acuerdo con eso. El yoga es una práctica espiritual y muchas veces, que con bastante frecuencia, las opresiones espirituales llegan a ellos a través de esas prácticas como el yoga.
la meditación trascendental, desdoblamientos que a veces hacen estas cosas en los colegios. Cuidado con las charlas que les dan, con esa educación sexual, estar atentos a qué tipo de educación sexual es que les están dando. También estar atentos a los compañeros que los rodean y a las actitudes de nuestros hijos. No podemos defenderlos ciegamente, tenemos que permitirles a ellos saber que nosotros los amamos, que estamos para apoyarlos, pero que estamos de parte de la verdad, que necesitamos que ellos caminen en la verdad para poder apoyarlos. ¿Qué debe hacer un padre? Debe acercarse con sabiduría, responder a todas las interrogantes que él tenga, siempre estar listos para dar respuesta, no ceder con facilidad a las excusas que ellos dan para sus malas acciones, evitar encubrir sus acciones negativas. No, es que mi hijo lo hace por eso, no lo hace por maldad. No. Esa actitud lo que va a hacer es justificarlos y ellos van a sentir que tienen el aval de sus padres para hacer lo que no conviene. Por eso es importante no encubrir sus acciones negativas ni justificarlas. No ser sarcásticos ni duros con ellos a la hora de corregirlos, sino tratar de utilizar el tono apropiado, pero firme, sin renunciar a los valores, a los principios que tenemos. Su hijo necesita disciplina. No nos podemos dar el lujo de negarles la disciplina. Mira lo que dice Proverbios 13:24. Dice que quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente como para disciplinarlos. Muchas veces no los disciplinamos, es simplemente por no pasar un momento desagradable. Pero si los amamos, sabemos que tenemos que disciplinarlos, aunque después de eso tengamos que ir a llorar por allá en silencio en nuestro cuarto del dolor que nos causa disciplinarlos, pero es por amor. El padre o la madre que ama a su hijo lo disciplina. Porque así como Dios lo hace, Dios disciplina a sus hijos porque nos ama. Dice, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Porque si no lo disciplina, entonces el tal hijo no es hijo, es bastardo. Por eso, como sí amamos a nuestros hijos, si tienen padres que les ayuden a forjar su carácter, la disciplina es parte de ello. No siempre los vamos a estar disciplinando, también les vamos a estar reforzando sus valores, pero todo esto, si lo hacemos en el contexto del amor, ellos no nos van a recriminar, sino que ellos lo van a entender, aunque sea cuando ya sean adultos. Pero desde ya es necesario sembrar en ellos. Padre, yo pido porque cada uno de mis hermanos, cada persona que está escuchando este mensaje o que lo está viendo allí por internet, que lo pueda recibir como de parte tuya. Tú eres un buen padre y sabes aconsejar. Que nosotros también recibamos esa sabiduría de ti para aconsejar a nuestros hijos con firmeza, pero también con mucho amor. Yo bendigo cada persona que ve este mensaje y le doy gracias a Dios por sus vidas. Bendigo sus hijos, bendigo mis hijos y oro para que la presencia de Dios esté sobre ellos, que ellos sean hijos de honra y no de deshonra, hijos que alegren el corazón, los corazones de sus padres, de nosotros como padres, que nuestros hijos caminen, decidan caminar en la sabiduría, en el amor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, espero que le haya servido y espero que podamos poner en práctica estos consejos. Que tenga un feliz día.